Buenas tardes, voy a hablar sobre RCP en paciente obstétrica. Entonces, para iniciar, voy a hablar sobre una pequeña introducción sobre el tema, la etiología, las consideraciones especiales en la paciente obstétrica, la cesárea perimortem, cuándo hacerla y, por último, las conclusiones. Entonces, para empezar, la RCP en maternas es algo de muy baja incidencia. La incidencia mundial es de 1 en 30.000 embarazos, donde la mortalidad mundial en embarazadas es de 800 embarazadas cada día. En la incidencia Colombia tenemos que el 78.3 de 100.000 embarazos, 78.3 embarazadas pueden llegar a presentar RCP. Acá el problema que tenemos es que son dos pacientes y una ha tenido cambios fisiológicos que se han comentado a lo largo de este congreso, y también pues tenemos el feto, que también es un paciente que es muy sensible. ¿En qué tenemos que coordinar todos? Que es un trabajo en equipo, como ya se había dicho previamente, pero en estos casos vamos a necesitar instrumentación quirúrgica para el caso de la cesárea postmortem, y también vamos a necesitar todos los implementos necesarios para la reanimación del feto. Existen cursos de entrenamiento, en este caso tenemos el curso de ALSO, en que podemos realizarlo y que cada persona, o bueno, que cada institución tenga un entrenamiento en caso de presentar este tipo de eventualidad. Entonces, ¿cuál es la etiología? La etiología generalmente es multifactorial, y acá yo les muestro como el acróstico que tenemos de la A a la H, en donde miramos cuáles son realmente las causas que van a causar que una materna pueda hacer paro. El orden no implica que sean la primera o la segunda causa, sino que la causa más importante para nuestro medio es el trastorno hipertensivo del embarazo, seguido de hemorragia obstétrica y sepsis. En el año pasado, pues tuvimos causas indirectas, que fue por neumonía por COVID. Entonces, para recordar un poquitico de fisiología, entonces hay que recordar que en una embarazada va a haber un aumento del volumen sanguíneo a costa del volumen plasmático. Esto va a hacer que se disminuya la resistencia vascular, haciendo que se disminuya la presión arterial media en la paciente. ¿Esto qué va a causar? Que aumente la frecuencia cardíaca, aumentando el gasto cardíaco. Para recordar, todo esto causa a medida que aumenta la edad de gestación. A medida que aumentan las semanas, entonces vamos a ver un aumento de volumen sanguíneo y gasto cardíaco. Como ya nos había explicado el doctor Celis previamente, pues nosotros vamos a tener al feto que va a aumentar el consumo de oxígeno y también el consumo de CO2, haciendo que se aumente el volumen minuto y con esto el volumen corriente. ¿Esto qué va a hacer? Que se vaya a disminuir paulatinamente la capacidad residual funcional. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque nosotros vamos a tener que entubar a esa madre y también vamos a tener problemas para la reanimación ya per se por los cambios fisiológicos que se están haciendo. Entonces, ¿cuál es el manejo del paro cardíaco? Entonces, tenemos los mismos 6 eslabones de la cadena de supervivencia, y voy a empezar con el reconocimiento y la prevención del riesgo. Entonces, con esto existen varias escalas de riesgo, donde la que más les voy a hablar es el puntaje de alerta temprana obstétrica. Entonces, ¿qué es esto? Son unas variables que se basan en los signos vitales de la paciente, y en caso de que la paciente llegue a tener llegue a tener un puntaje mayor a 6 puntos, pues nos hace que nos alertemos. Entonces tenemos que hacer algo, actuar en este mismo momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una optimización de la hemodinamia. Si la paciente no tiene un acceso venoso central, colocárselo. Si la paciente está en el tercer trimestre principalmente, o es una paciente con un embarazo mayor de 16 semanas, lo ideal es ponerla en decúbito lateral izquierdo por la compresión aorto-cava, hacer un tratamiento de la hipoxemia e ir evaluando las causas que puedan ser reversibles. En cuanto a la evidencia, acá les pongo el estudio del 2013, que fue realizado por el doctor Carl, que lo que hicieron fue un estudio retrospectivo donde evaluaron las bases de datos del Reino Unido, donde miraban cada una de las pacientes obstétricas que entraban a unidad de cuidados intensivos. Se pusieron a mirar cada una de las variables vitales, las pusieron en una base de datos para hacer un análisis de regresión logística,
Aunque tuvo bastantes limitaciones, llegaron a ese score que actualmente utilizamos, porque en este estudio que hizo el doctor Paternina Caicedo, donde evaluaban el rendimiento de este score, lo que hicieron en un hospital de Cartagena, que es el Hospital Rafael Calvo, hicieron un estudio de corte retrospectivo donde evaluaron 724 embarazadas, donde de esas 74 embarazadas hubo 29 muertes. Se dieron cuenta que aquellas que tenían puntajes mayores de 6 tenían mayor riesgo de muerte. Después hicieron una tabla, un gráfico ROX, donde el área bajo la curva fue de 0.84, validando este corte para la población, este score para la población colombiana. El siguiente eslabón es la activación de la respuesta a emergencias, en donde lo que tenemos que hacer es actuar en equipo, llamar al ginecólogo, llamar al neonatólogo y pues nosotros los intensivistas, y que estén que estén todos los instrumentos para poder hacer una RCP de alta calidad. Entonces, ¿cómo se hace una RCP de alta calidad en una embarazada? Es igual, o sea, no cambian absolutamente nada de acuerdo a las guías de ACLS. Lo único que cambia es que tenemos que lateralizar el útero hacia el lado izquierdo. Entonces acá les muestro una resonancia de una paciente que está embarazada, en donde vemos cómo hay una compresión aortocava en la parte de abajo, en las gráficas, en las imágenes de E y F, cómo lateralizar la paciente hacia el lado derecho hace que haya una compresión, y cómo lateralizarla hacia el lado izquierdo hace que se libere esa compresión. En cuanto a la desfibrilación, las mismas indicaciones, solamente se debe hacer en los ritmos que son desfibrilables, como lo es una TBI o una FB. No nos podemos demorar, tiene que hacer en el momento en que se hace diagnóstico de ambas arritmias. Y los medicamentos son exactamente los mismos, la adrenalina y la miodarona, no hay ningún cambio. Acá no vamos a pensar en el feto ni nada, solamente vamos a pensar en sacar a la madre adelante. En cuanto a la vía aérea difícil, pues sabemos que hay, gracias al influjo hormonal de estrógenos y de progesterona, va a haber un edema de la vía aérea, una hiperemia de la vía aérea, una disminución de la capacidad residual funcional y un riesgo de broncoaspiración por relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces ya de entrada sabemos que es una vía aérea difícil con estómago lleno. Primero vamos a utilizar el BBM, y en caso de requerir intubación, lo ideal sería utilizar el biolaringoscopio. En cuanto al tubo, lo ideal es utilizar un tubo pequeño de 6 a 7, de acuerdo a lo que dice la guía, pero lo ideal es que si tenemos a una paciente es utilizar un tubo que sea menor a lo que ella necesita. Si ya vemos que se hicieron varios intentos, lo mejor es hacer una vía aérea, asegurar la vía aérea de emergencia con una traqueostomía. También tenemos que utilizar el capnógrafo si se tiene disponible, con el propósito de mirar cómo está la reanimación, si está siendo efectivo o no, y mirar pues también la parte de oxigenación. En cuanto a la monitoría fetal durante el paro cardíaco, si la paciente lo tiene, lo mejor es retirarlo, y si la paciente no lo tiene, pues no ponérselo. En cuanto a la cesárea perimortem, que es una cesárea que se hace durante el paro cardíaco. ¿Para qué lo hacemos? Para facilitar la resucitación de la madre por la compresión aortocava que he comentado previamente. Y también tener en cuenta que tenemos un segundo paciente, o sea, no estamos hablando solamente de la madre, sino también de la vida del feto, aunque la prelación es la madre. También se ha visto que aumenta la supervivencia en un 31%, y que requerimos tanto de la ayuda del ginecólogo como del anestesiólogo como del neonatólogo. ¿A quién se la vamos a hacer? A una paciente que tenga un útero umbilical o supraumbilical. También tenemos que tener en cuenta las características tanto del feto, si tenemos alguna ecografía previa, o como de la madre. ¿Cuándo la tenemos que hacer? Lo ideal es hacerlo después de 2 ciclos de RCP o después de los 4 minutos de RCP. Lo ideal es que se haga, que ya al minuto 5 ya el bebé esté por fuera de la madre, ya se haya cumplido la cesárea. Si ya sabemos que la madre tiene muy mal pronóstico, tiene muy bajas posibilidades de sobrevivir, lo mejor es hacerla inmediatamente y no esperar hasta el 4.º minuto de la RCP.
¿Por qué se hace? Para mejorar el estado hemodinámico de la paciente, muchas veces mover el útero hacia el lado izquierdo no es suficiente, y también para preservar el estado neurológico tanto del feto como de la madre. Entonces, ¿por qué se llegó a esto? Desde 1986, el doctor Katz describe este término, lo hace por una paciente en la que se le hizo una cesárea perimortem. Sin embargo, a lo largo de la historia, ya, o sea, en años en años previos, los antiguos ya hacían cesáreas, y de hecho, en la mitología griega, aquí vemos cómo Apolo le hace una cesárea a Coronis, que es la ninfa, y nace Asclepio. Entonces, digamos que este tema no es algo nuevo, sino que es algo que lo empezamos a implementar desde 1986. Después, Katz hizo un estudio desde 1986 hasta el 2004, donde hizo una revisión en la literatura, donde encontró que hay 38 reportes de casos de cesáreas que se realizaron durante paro, donde 28 de esos bebés sobrevivieron, y de esas 38 mujeres, 14 murieron y tuvieron un mal pronóstico. La edad gestacional en estas madres era de 25 a 42 semanas. Entonces, las conclusiones fueron mejorar la calidad del RCP, descomprimirla, hacer una descompresión aorto-cava, evitar el daño neurológico de la madre y también promover un neonato más sano. Después el doctor Benson hizo exactamente lo mismo que hizo el doctor Katz, de hacer una revisión en la literatura, donde encontró 74 mujeres embarazadas, donde de esas 74, 33 murieron, y se dio cuenta que el cumplimiento de esas cesáreas no se dio a los 5 minutos, sino que se daba tiempos después. Y se dio cuenta que si se hacía después de esos 4 minutos, íbamos a tener una supervivencia materna de 54 y una supervivencia neonatal de 64%. Entonces, realmente es controversial hacer esa cesárea en los primeros 4 minutos, ya que esto no va a ser posible, porque por más que el ginecólogo tenga un bagaje muy largo, ellos pueden hacer una cesárea de 2 a 3 minutos en caso de que sea una cesárea de emergencia, y también tener en cuenta que estamos hablando de una paciente diferente, donde hay cambios fisiológicos en el embarazo. De igual forma, se sigue recomendando en las guías que toca hacer una cesárea perimortem a los 4 minutos del paro. Entonces, ¿dónde se tiene que hacer? En el lugar del paro cardíaco. Entonces, como nosotros lo estamos enfocando hacia cuidado intensivo, pues la idea es hacerlo ahí mismo, donde se esté haciendo el paro cardíaco, no estar corriendo por todas partes, sino hacerlo ahí. ¿Cómo se hace? Solamente se necesita un mínimo de un bisturí, pero si se tiene todo el instrumental quirúrgico, pues sería lo ideal. Acá no nos importa mucho la piel, simplemente hacer la cesárea perimortem lo más pronto posible y mantener la lateralización del útero hacia el lado izquierdo. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer el que sea, o sea, el ginecólogo sería lo ideal. Acá en Colombia pues no tenemos una legislación clara, lo ideal es que todos estuviéramos preparados para hacer una cesárea perimortem. En cuanto a la lista de chequeo, pues realmente solamente se hace como para tener todas las cosas claras, ¿sí? O sea, como tener un orden de ideas mientras se está atendiendo el RCP. En resumen, pues este es el algoritmo de la AJA. Entonces lo que tenemos que hacer es, apenas hay un paro cardíaco, que se haga una RCP de alta calidad, que se desfibrile cuando esté indicado, activar el código para embarazadas. En las intervenciones de la madre, pues colocar una vía de acceso central, mantener unas saturaciones adecuadas, hacer un soporte vital básico y avanzado con un RCP de alta calidad. Y en cuanto a las intervenciones obstétricas, iniciar el desplazamiento uterino lateral, desconectar los monitores fetales si es el caso, preparar todo para la cesárea perimortem, y después hacer los cuidados postparo. En cuanto a la etiología, pues acá ya les había mostrado previamente el acróstico, simplemente tenerlo en mente mientras se atiende el paro cardíaco. En cuanto a los cuidados postparo, son realmente los mismos que se utilizan en un cuidado postparo normal,
que es aseguramiento de la vía aérea, la ventilación, mantener una adecuada perfusión con una tensión arterial media mayor a 65, hacer una evaluación neurológica de la paciente, mantener electrolitos normales en caso de hipotermia, si es posible en las maternas, no hay estudios, simplemente hay reportes de caso. Si es el caso de una sospecha de una sepsis, iniciar los antibióticos y no olvidar, si la paciente sigue embarazada, hacerle el monitoreo al bebé. En cuanto a las conclusiones, pues es una patología de muy baja incidencia, es un escenario muy complejo, requiere el trabajo en equipo de muchas especialidades, requiere una lista de chequeo y un entrenamiento previo multidisciplinario con protocolos. Es prácticamente el mismo algoritmo de la ACLS, con la única diferencia en que tenemos un desplazamiento del útero hacia la izquierda y toca hacer una cesárea por perimortem si la paciente tiene un embarazo mayor a 20 semanas o 16 semanas.